Bien, pues seguimos en la sección 3, contenidos, cómo optimizarlos y crearlos correctamente de este curso de SEO on Page, y en esta clase vamos a hablar de los errores comunes a la hora de crear y optimizar contenidos. ¿Vale? ¿Qué vamos a ver en esta clase? Vamos a ver malas prácticas, vamos a desmontar algunos mitos que hay respecto a los contenidos y vamos a ver los errores comunes a la hora de crear y optimizar contenidos. Empezamos por las malas prácticas. Vale. Una mala práctica que se suele hacer a la hora de realizar los contenidos, optimizar los contenidos, ¿vale? Contenido generado automáticamente, ¿vale? Aquí en la flechita podéis acceder haciendo clic a la documentación oficial de Google que habla precisamente sobre esto, ¿vale? Y esto, digamos, lo que se refiere básicamente la documentación oficial es que generar contenido automático no es malo. Lo que es malo es si el objetivo de ese contenido automático que hemos generado es solo con el objetivo de posicionar, es decir, meter un montón de palabras clave sin ningún sentido, además sin ser legible y que no ayude al usuario. Entonces, si haces eso, si generas contenido automáticamente solo con ese fin, vamos a tener problemas. Pero si, por ejemplo, nosotros tenemos una tienda online y al principio generamos contenido semiautomático que sí que ayude al usuario, eso no es problemático, ¿vale? Por eso os aconsejo cuando leáis las guías de Google que lo hagamos con tranquilidad y leyéndolo muy bien, pues por eso, ¿no? Porque ellos no aconsejan, no permiten contenido generado automáticamente en la web, ¿vale? Pero siempre que ese contenido no ayude al usuario y esté enfocado en posicionar un montón de palabras claves y además no sea ni comprensible siquiera, ni legible cuando lo lees, ¿de acuerdo? Otra mala práctica, encubrimiento o cloaking, ¿vale? Lo mismo, aquí en todas las flechitas tenéis el acceso a la documentación oficial haciendo clic en ella, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Cuando tienes un contenido completamente distinto para Google y para los usuarios, es decir, cuando entra el robot de Google ve un contenido y cuando entra los usuarios ve un contenido totalmente distinto, ¿vale? Esto tampoco se puede hacer. Ocultar contenido es un poco, es más o menos parecido a lo anterior, ¿vale? Es decir, cuando yo cojo un contenido y lo pongo del mismo color que el fondo de mi web, de forma que Google, cuando entra el robot de Google, sí que ve ese contenido, pero el usuario no lo ve porque está del mismo color. Aquí, precisamente, hacer esto es tener en mente lo que hemos visto anteriormente, es tener en mente que el contenido es igual a texto y que por lo tanto tengo que crear un texto extenso para posicionarme. No. O sea, esta mala práctica además es frecuente precisamente por tener esa idea y ese concepto, ¿vale? No es así. Entonces no podemos ocultar contenido. El contenido que vea Google tiene que ser el contenido que vea al usuario y que lea al usuario, ¿vale? Otra mala práctica, contenido copiado, ¿vale? No podemos copiar contenido de otros sitios, tenemos que crear contenido original, distintivo y que aporte un valor añadido a los usuarios, ¿vale? Aquí también tenéis la documentación oficial. Y por último, palabras clave irrelevantes, ¿vale? Es decir, repetir la palabra clave muchas veces para que Google entienda que esa palabra clave es muy importante. No es necesario, ¿vale? Muchas veces no hace falta ni siquiera 2 veces repetir la palabra clave. Google ya entiende de lo que estamos hablando, ¿vale? Todo esto son malas prácticas que no debemos nunca hacer jamás en nuestras webs, ¿vale? Vamos a desmontar ahora algunos mitos muy típicos además a la hora de crear y optimizar contenido, ¿vale? ¿El contenido duplicado es penalizado por Google? Primer mito, pues no, ¿vale? Es un error, ¿vale? Google no penaliza el contenido duplicado, simplemente lo filtra, eligiendo el contenido más relevante según las señales obtenidas. Ojo con esto, antes hemos hablado de contenido duplicado cogido de otras webs y, o sea, yo lo que no puedo hacer es coger un contenido de otra web y duplicarlo tal cual en la mía, ¿vale? Pero aquí estamos hablando del contenido que se genera dentro de mi propia página web, que puede ser contenido duplicado. Y me explico. Imaginaos que tenemos una tienda online y yo tengo camisetas, ¿vale? Una camiseta X, y esa camiseta la tengo disponible en
varios colores y en varias tallas. Pues en vez de crear una única URL con unas variables con el color, creo, pues si la tengo en 5 colores, 5 URL distintas para cada color, y en cada una de ellas lo único que cambio el contenido es el nombre del color, ¿vale? Pues eso sería contenido duplicado, pero eso no lo penaliza Google, sino que Google para eso se fija digamos, elige, por decirlo de alguna manera, la URL más relevante para posicionarla en los resultados de búsqueda, ¿vale? Y aquí hablamos de las canónicas, ¿vale? Pues precisamente dándole esas señales a Google, nosotros podemos darle a Google la sugerencia y decirle, oye, mira que de estas 5 URLs de camisetas, que además son de distinto color, el contenido es igual en todas ellas, lo único que cambia es el color, la buena, o sea, la que tú tienes que tener en cuenta es esta, y estas 4 simplemente es una variación de la URL principal, ¿vale? Insisto, si eso ocurre, lo mejor es crear variaciones de producto, ¿vale? Y no crear una URL por cada color para evitar el tema del contenido duplicado. Pero si lo tenemos así, siempre podemos utilizar las canónicas, que son una sugerencia que nosotros le damos a Google. ¿Qué otras formas también tenemos de decirle a Google, oye, que esta es la de todas estas, esta es la URL que a mí me interesa? Pues a través del enlazado interno y aportando más autoridad a la URL que más nos interese que Google tenga en cuenta. ¿Y cómo aportamos esa autoridad? Pues enlazando a esa URL más veces y menos a las otras. Otro mito muy frecuente. Necesitas un blog y crear artículos diarios para posicionarte. Vale, pues esto también es otro error, ¿vale? Lo típico de tengo una tienda online y lejos de priorizar, de centrarme en las URLs de mayor impacto, en las que más beneficios me van a traer, en hacer una arquitectura buena, en hacer un keyword research para ampliar y buscar esos long tail porque estoy empezando, todo lo que ya hemos visto, o sea, lejos de hacer todo eso, monto un blog, genero contenido y venga ahí a generar contenido sin ningún tipo de sentido, sin ningún tipo de objetivo, con el único fin de atraer tráfico. Esto es un error, ¿vale? Muchas veces no necesitas ni siquiera un blog porque el blog es algo complementario, algo que te pueda ayudar si tu objetivo o sea, si tienes un objetivo y un propósito con esos contenidos, pero si no lo tienes, pues muchas veces no es ni siquiera necesario crear un blog. Por lo tanto, no creemos un blog, centrémonos en todo lo que hemos aprendido, en hacer un buen estudio de palabras clave, en hacer una buena arquitectura web y en priorizar, en buscar esos long tails. Estamos empezando para atacar búsquedas más concretas y menos competidas y en priorizar según los objetivos del negocio. Bien, ¿y qué errores comunes existen a la hora de crear y optimizar los contenidos? El primero, alto porcentaje de contenido similar o duplicado. Esto suele pasar con versiones de producto, ¿vale? Como hemos comentado antes, también suele pasar con versiones de servicio, ¿vale? Por lo que hemos comentado, es decir, yo tengo un mismo producto, ¿vale? Y lo tengo disponible en distintos colores, o yo tengo un único servicio y lo que cambia es simplemente una variación de ese servicio, ¿vale? Pues tenemos alto contenido similar o duplicado en nuestra web, ¿vale? También categorías y tags. Estamos gestionando un blog, ¿vale? Por ejemplo, y estamos gestionando más las categorías y las etiquetas. Digamos que las estamos duplicando y en esta categoría y en esta etiqueta o en esta categoría y esta etiqueta tenemos los mismos artículos, ¿vale? Por lo tanto, estamos generando contenido duplicado porque estamos poniendo en la misma categoría y en la misma etiqueta los mismos artículos, entonces estamos duplicando el contenido, tenemos ítems iguales, entonces estamos duplicando todo ese contenido. Y luego también una mala gestión editorial, es decir, si yo no llevo un control editorial, yo tengo un blog, por ejemplo, no llevo un control ni un calendario editorial de lo que se está publicando en el blog, cuando pasen 10 meses, pues tendré un montón de contenido y es posible que vuelva a repetir y a crear un contenido que ya he creado previamente si no llevo un control y un calendario al que pueda consultar cuando necesite crear cualquier contenido.
Vale, otro error muy común a la hora de crear y optimizar los contenidos es contenido poco relevante. Esto normalmente suele pasar en categorías sin control, ¿vale? O sea, se crean categorías sin control. ¿Por qué has creado esta categoría? ¿Con qué propósito la has creado? ¿Se ha hecho un estudio de palabras claves previo? ¿Esto cubre la necesidad de algún usuario potencial? No. Entonces, ¿para qué creo la categoría? Eso hay que controlarlo, ¿vale? O sea, creo categorías sin control con contenido pues poco relevante. Páginas sin objetivo, pues lo mismo que lo anterior. Creo páginas sin ningún tipo de objetivo y claro, como no tienen un objetivo no las puedo llenar de contenido relevante, ¿vale? Y por último, páginas sin intención, ¿vale? Pues lo mismo también. ¿Esta página por qué se ha creado? ¿Qué intención está resolviendo? ¿Qué tipo de usuario quiero captar con esta página? ¿Qué está ofreciendo esta página o está cubriendo la necesidad de un cliente potencial nuestro? Esto hay que controlarlo. Porque cuando estamos... hay que controlarlo cuando estamos generando contenido, porque lo típico es tengo un blog de marketing y me pongo a escribir sobre currículum vitae o sobre, pues yo qué sé, música. Simplemente porque tenga mucho tráfico. No, si yo tengo un blog de marketing, quiero vender servicios de marketing, ¿por qué estoy publicando contenidos que no responden a la intención de mi blog, ni responden a la intención de lo que yo quiero conseguir, ni a la intención de mi público objetivo que está buscando, ¿vale? Entonces, atraes un tráfico que no te sirve para nada. No estás captando a tu público objetivo para que consuman lo que tú quieres vender, los servicios que tú quieres que te contraten o el producto que tú quieres que te compre. ¿Vale? Y por último, las canibalizaciones de contenidos, ¿vale? Las canibalizaciones de contenidos cuando dos o más URLs se posicionan, dan respuesta, mejor dicho, no se posicionan, dan respuesta cuando dos o más URLs dan respuesta a una misma intención de búsqueda, ¿vale? Eso lo vamos a ver justo en la clase siguiente a esta, ¿vale? Y las canibalizaciones pues suelen suceder por un mal control de contenidos, una mala orientación de esos contenidos y no siempre son negativas, muchas veces son positivas también. Aunque bien es cierto que las positivas normalmente suelen ser webs que ya tienen una marca fuerte o que tienen bastante autoridad, ¿vale? Pero como digo, eso lo veremos en la siguiente clase, más detenidamente. Y hasta aquí esta clase sobre las malas prácticas, los errores a la hora de optimizar los contenidos. Vamos a pasar a la siguiente clase donde veremos qué son las canibalizaciones, los tipos que existen, cómo detectarlas y cómo podemos solucionar, cuando tenemos una canibalización de contenidos, cómo podemos solucionarla. Así que nada, vamos a ello.